Hola amigos de Saber Más, la revista de divulgación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Saber Más Media, sobre todo nuestros amigos de radio que nos escuchan en Radio Nicolaita y en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy tenemos de invitada a la doctora Ana María Méndez Puga, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que esté aquí con nosotros, que nos va a hablar de un tema muy interesante, a veces poco tocado en nuestros programas, y por eso la hemos invitado para pues platicar acerca de lo que ella realiza, de sus investigaciones. Bienvenida, Ana María. Pues hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí en Saber Más, ¿no? De encontrarme con otro mundo, ¿no? Que es la divulgación. Así es. Muchas gracias. Pues sí, pero es un mundo donde finalmente vamos a tener que hablar porque si tienes o has tenido participación en programas y en proyectos que tienen que ver con la divulgación científica, pero a mí fíjate que más de lo que me ha interesado que trabajas mucho es con los niños, ¿no? Que enseguida entramos en este tema. Pero para nuestros amigos de radio me gustaría que comentaras cuáles son tus principales investigaciones que has realizado en la universidad y desde cuándo, ¿no? En nuestra Universidad Michoacana. En la universidad comencé a trabajar en el año 2000, justo con el arranque de la Facultad de Psicología, bueno, en ese tiempo Escuela de Psicología, y pues no inmediatamente realicé investigación aquí en la universidad, ¿no? Si bien ya tenía una experiencia previa de investigación, no comencé porque, bueno, pues comencé como profesora por horas. Así es. Y ya es en el 2002, más o menos, 2001, 2002, ¿no? O sea, ya como al año y medio que pudimos comenzar a formar un gran cuerpo académico que teníamos todas las líneas de investigación. Éramos los profesores investigadores que estábamos y comenzamos a investigar, ¿no? A hacer nuestros pininos y pues yo ahí comencé con mi campo, que es el que más me interesa, que son pues las infancias, ¿no? Y las Así adolescencias. Es. Y eso es de lo que más interesante se me hace, como has trabajado diferentes proyectos con la infancia, ¿no? Sí. Y bueno, pues fue a partir de ahí que ya en el 2006 tuvimos un financiamiento de los fondos sectoriales de la Secretaría de Educación Pública con CONACYT, ¿no? Son fondos que lo coordina, ¿no? Hay fondos con salud, hay fondos con energía, etcétera. Y en nuestro caso, pues nos apoyaron un proyecto para trabajar. No es cierto, fue antes, yo ya estoy diciendo que fue en 2006. Fue antes que comenzamos a trabajar. El del 2006 fue el de jornaleros y tuvimos uno previo que trabajamos justo en el 2003 en comunidades indígenas con niñas y niños también, que ahí fue donde, por ejemplo, salió una tesis excelente de licenciatura que a veces ya no empujamos, ¿no? Tesis de licenciatura tanto, que se llama Aprendiendo a ser migrante de la ahora estudiante de doctorado Aletia Danae Vargas. Una tesis que fue un parteaguas porque pues se analizó cómo en las comunidades indígenas de alta incidencia migratoria pues los niños aprenden a ser migrantes, ¿no? Pues sí, esto que nos acabas de decir podemos ver, oír que has trabajado y trabajas cuestiones en poblaciones como migrantes, niños y también jornaleros, es decir, adultos donde se requieren tener la educación básica, ¿no? Que son parte de los proyectos que has trabajado. Tú eres psicóloga, ¿nos podrías decir principalmente dónde estudiaste? ¿Qué te motivó a ser psicóloga para aterrizar un poquito en este tipo de investigaciones que has estado y haces, ¿no? En la actualidad? Bueno, yo estudié psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, porque en esa época que yo estudié, pues no había aquí en la universidad, no había en la universidad pública. Había, pues tampoco en las privadas, ¿no? O sea, no era el boom de ahora, ¿no? Había en lo que hoy es una universidad, que antes era un instituto, pero bueno, pues había que pagar. Entonces me fui a Morelos y allí estudié la licenciatura
en una escuela muy chiquita, ¿no? Sigue siendo chiquita. Bueno, no, ya no tanto, ya creció un poco, ya tiene sedes también. Tiene la universidad, se amplió. Y después comencé a trabajar en el CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y esa fue mi gran escuela, ¿no? O sea, trabajábamos en unas jornadas muy complicadas porque pues íbamos a todo el estado, ¿no? A trabajar en las comunidades muy pequeñas, que es donde está CONAFE, y ahí pues trabajábamos con las niñas y niños, con los instructores comunitarios, que son los maestros, que están habilitados para ser maestros, con los padres de familia. Descansábamos solo los lunes, trabajábamos de martes a domingo, porque los domingos se les daba capacitación a los instructores y los sábados ellos estudiaban. Entonces nosotros solo descansábamos un día y viajábamos por todo el estado. Éramos un equipo muy sólido, ¿no? Pues de profesionales, pedagogos, psicólogos, que trabajábamos por todo el estado en toda la parte académica, y ahí fue mi gran escuela. Pues me vi obligada a entender esas infancias distintas, esas infancias que tienen las mejillas rojas y partidas de tierra, ¿no? Así es, sí. Que son niños que llegan a veces a la escuela con la gallina aquí porque no la quieren dejar porque la pican mucho las otras gallinas. Que llegan con la gallina en el brazo, que llegan con el hermanito síndrome de Down porque pues cómo lo van a dejar sin ir a la escuela. Y también lo llevan. Y también lo llevan y el instructor los acepta, ¿no? Esas escuelas multigrado. Ajá, sí. ¿No? Aprendí pues cómo se aprende ahí, ¿no? ¿Qué hacer para promover el aprendizaje? Nos hacíamos continuamente esas preguntas, ¿no? Y de ahí pues el gran tema fue la escritura para mí, o sea, y claro también el sujeto, ¿no? Las niñas y niños, o sea, tratar de entender la infancia, todo lo que les pasa, sus sueños, ¿no? Así es. ¿No? Tenemos un sueño fabuloso de una niña que decía, desde entonces me dedico a recopilar sueños, ¿no? Lo sigo haciendo todavía. Era una niña flaquitita, menudita, y dice, mi sueño es que yo un día regrese a Estados Unidos, bien gorda, y me baje de una camionetota llena de regalos para todos. Entonces, bueno, pues con esas infancias, ¿no? Que les toca, pues, otras historias, ¿no? De trabajo, Y yo creo que es lo que ha hecho interesante en tu trabajo. Yo quise decir, pues, que eres de tu carrera es ser psicóloga, tienes estudios de maestría y doctorado, pero en el mismo tema, ¿no? En el mismo son de seguir trabajando con este tipo de infancia, jornaleros, migrantes, y que realmente es algo que como investigadores, ¿no? En la universidad, dependiendo de nuestra área, pues muchos trabajamos simplemente en laboratorio, a nivel de reseñas, libros, etcétera, ¿no? Pero tu trabajo ha sido mucho adentrado en este tipo de poblaciones, ¿no? Y tiene un mérito más, sobre todo en lo que hemos leído de lo que has publicado y de lo que es parte de tu trabajo. En esta experiencia de aprendizaje, de lectura, de escritura, de anécdotas que muy a gusto tú cuentas, ¿no? Y se nos quedan. ¿Cuál es tu experiencia en la actualidad para seguir trabajando? O sea, ¿qué te lleva a seguir trabajando esto? Bueno, pues yo creo que el haber comenzado en el CONAFE, ¿no? CONAFE Michoacán, luego CONAFE Jalisco, luego trabajé en un centro de cooperación regional latinoamericano, el CREFAL. Conocí América Latina también. Sí, después te vamos a preguntar de eso. Eso me llevó a conocer pues distintos países, distintas realidades, también rurales, ¿no? Por ejemplo, el Alto de Bolivia, ¿no? Que está ahí en La Paz. ¿En qué países has trabajado este tipo de investigaciones? Pues en Bolivia, ¿no? En Ecuador, en El Salvador. También. Y bueno, pues que son también realidades muy complicadas, ¿no? Con dinámicas difíciles en términos de la exclusión, ¿no? La discriminación. Exacto, ¿no? Sí. Que hoy prevalece. Sí. Entonces, bueno, eso me llevó a tratar de contribuir comprendiendo y aportando a la comprensión del fenómeno en sentido amplio, y pues también con propuestas, ¿no? Y también abrir espacios para lo que nosotros le llamamos la construcción de autorías, ¿no? Exacto. Que no solo
pues escribe el investigador, escriban los profesores, las profesoras, escriban las niñas, los niños, los adolescentes. Uno pues a veces dice, yo quiero darles voz, y no, nosotros queremos que ellos lo digan, ¿no? tengan su voz, ¿no? Entonces eso pues me ha llevado a mantenerme en ese campo. Mi tesis de doctorado se enfocó a la construcción de la identidad del educador de personas jóvenes y adultas, ¿no? Que no es un educador, es como en el CONAFE. En la maestría trabajé la construcción de la identitaria del instructor comunitario. Y bueno, pues trabajo siempre además en colectivo, ¿no? No solo con mis colegas del cuerpo académico, ahora en la universidad, que eso es muy importante, y con estudiantes de maestría, de doctorado, de licenciatura, y que eso, bueno, pues lo nutre a uno porque son ideas frescas, innovadoras, y pues lo mantiene a uno trabajando, ¿no? Estamos oyendo todo lo que la doctora Ana María Méndez Puga realiza con toda esta actitud y estas ganas de hacer investigación. Comentamos que realmente su trabajo engloba aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Pero también tú has trabajado con los docentes para llevar a cabo pues estos sistemas, o como tú lo decías, que no se toman a veces mucho en cuenta en este tipo de poblaciones, en cuanto a escritura, en cuanto a la voz, a la lectura, etcétera. Después vamos a hablar un poquito más de lo de lectura, que también tienes una amplia experiencia, pero me gustaría, para los que nos están oyendo en radio, nos comentaras finalmente qué... En la actualidad, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu línea de investigación en particular? Sobre todo para también estudiantes que están interesados en poder pues contactar a ti o a tu grupo para hacer trabajo similar al que haces, ¿no? Bueno, tenemos varias líneas de investigación y la principal pues es alrededor de la infancia y la adolescencia, el aprendizaje y aspectos subjetivos, ¿no? Por ejemplo, la identificación de talentos, pero también emociones, ¿no? También emociones y sentimientos, ¿no? O sea, ¿por qué están muy alegres los niños o por qué se ponen tristes, ¿no? Exacto, sí. ¿Por qué pues no quieren aprender en la escuela aunque sean capaces? ¿Por qué no se quieren juntar con otros niños, ¿no? ¿Por qué le responden al maestro, ¿no? También esa dimensión más subjetiva, más tratar de entender la infancia, ¿no? En todas sus dimensiones, y a la adolescencia. Y tenemos otra línea de interculturalidad, ¿no? De la necesidad de trabajar entre culturas. Por ejemplo, aquí en Morelia hay nahuas, ¿no? Hay una colonia nahua. Y hemos trabajado con esta infancia náhuatl también, con estas niñas y niños. Fíjate, Ana María, acabas de comentar otra parte de lo que realmente trabajas, y se refiere a comunidades indígenas, ¿no? Entonces, tú aparte tienes el mérito de estar trabajando con estos niños, niñas y también jornaleros en caso de migrantes, pero ¿qué nos puedes decir de tu experiencia con comunidades indígenas? Bueno, comenzamos a trabajar en Arantepacua, en la meseta purépecha, tratando de entender qué pasaba ahí en torno a la producción escrita y cómo entendían los maestros la interculturalidad, cómo entendían la apuesta de una educación bilingüe intercultural, qué tanto era bilingüe, qué tanto era en purépecha y en español. Y generamos una serie de materiales y los convocamos a escribir a los maestros, ¿no? Porque realmente pues también, si uno no es modelo de lector y escritor para sus estudiantes, es muy difícil que los estudiantes lean y escriban, ¿no? Uno tiene que convocar con el ejemplo. Y de ahí generamos pues ya todo un vínculo. Una colega que ahora es la líder de nuestro cuerpo académico, la doctora Lourdes Vargas, ella hizo su tesis doctoral allí en Arantepacua sobre cómo viven las familias. Ella se fue a ver la otra perspectiva, ya fuera de la escuela, cómo viven las familias esa apuesta de la educación bilingüe intercultural. Y después hemos seguido trabajando con jornaleros agrícolas migrantes en comunidades de llegada y de expulsión, que nosotros le llamamos así,
que son pues toda la zona de Zipiajo, ¿no? En el municipio de Cueneo. Y de igual modo, pues Ichán, Tacuro, que son comunidades que viajan con pues todas las familias a trabajar en la venta de artesanía y también en el campo, ¿no? Viajan a Tepalcatepec, a Tanuato, y ahí se instalan en los campamentos, ¿no? Ahí en Tanuato puede ver uno pues lleno de familias purépecha. Así es. Entonces, ¿cómo pues se genera una escuela temporal para estas niñas y niños y cómo potenciar esa educación? Porque bueno, partimos de una mirada de los derechos humanos, de la inclusión y del derecho a la educación, ¿no? ¿Cómo potenciar que realmente se acceda a ese derecho que está siendo conculcado pues por las condiciones de pobreza y exclusión? Así ¿no? es. Entonces, bueno, pues trabajamos con esas poblaciones y aquí viene lo interesante y eso es, bueno, a mí me parece que eso es lo que... La verdad, danos esa parte. Que al involucrar a estudiantes, formamos también a estudiantes en la interculturalidad, en el respeto por los derechos, en asumir esa perspectiva de derechos desde la psicología, ver fenómenos psicosociales, psicoeducativos, con otros lentes, ¿no? Con otra mirada. Sí. Y pues de ahí algunos se interesan por el campo, generan tesis de distintos temas, algunas, por ejemplo, el desarrollo psicosexual en estas niñas y niños. Otros se interesan por procesos metacognitivos, más cuestiones cognitivas en la lectura, aspectos más afectivos, emocionales. Con los maestros también hemos trabajado y trabajamos la línea de escritura todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo, niñas, niños, adolescentes, maestros, estudiantes y nosotras mismas escribimos, ¿no? Deberíamos de publicar más, pero es un proceso avasallante y complicado, claro, sí, ¿no? Sí. Que lograr que todos escribamos. Y por ejemplo, en ese sentido, en esto último, ¿cuál es el resultado que ustedes han visto? Me imagino, como dices, es complicado, pero ¿cuál ha sido el resultado una vez que, sobre todo en las que más han trabajado tiempo, después de estos proyectos? Pues son estudiantes diferentes, ¿no? O sea, yo creo que nos hemos encontrado, por ejemplo, niñas y niños que pues comienzan a ver a la escuela de otro modo, claro, ¿no? Sí. Con otros lentes, ¿no? Los maestros también, porque al principio nos decían, a los niños no les gustan esos libros, ¿no? Pero cuando vamos nosotros y le leemos un libro, pues los niños estaban fascinados, entonces decíamos, ¿qué pasa? Y es el estilo de presentación del texto, ¿no? Es cómo se trabaja, qué tiempo se le da al texto, cómo se trabaja el paratexto, ¿no? Cómo se explora, después cómo se lee, cómo se vuelve a leer, cómo se comenta, cómo se dibuja, se escribe notas, se eligen palabras bonitas, palabras largas, cómo se le da vida a ese contenido y al mismo tiempo cómo se meten esos contenidos escolares de reflexión sobre la lengua, ¿no? Cómo se identifican los verbos, los adverbios, pues toda una serie de contenidos escolares que están ahí pero que no se ven, ¿no? A veces, o que están las onomatopeyas, ¿no? Que el maestro quiere ver conciencia fonológica, que es que el niño se dé cuenta de los fonemas de su lengua, ¿no? Los identifique. Su comunidad. Y esa conciencia fonológica el maestro la quiere trabajar con repeticiones así de fonemas aislados, y cómo hay libros que tienen las onomatopeyas, ¿no? Que están ahí, que cómo dice la gallina y que el gallo cantó y que ahí están las onomatopeyas. Entonces, cómo encontrar identificar esos textos redondos, ¿no? Que son más que pueden trabajar aspectos emocionales, ¿no? Pues es lo interesante, ¿no? De tu línea de investigación, de tu motivación, el ser psicóloga, el haber orientado todo lo que implica la psicología, pero súper dirigida a educación, ¿no? Y a mí es lo que me llama mucho la atención de lo que tú haces, de tu grupo de trabajo, de lo que también publican y de lo que manejan. Y sí se me ha hecho muy interesante que tú nos hablas mucho de los niños, pero también de los maestros, ¿no? Es decir, este trabajo no es, como decías, solamente para que los niños tomen la conciencia de lo que es la educación y por qué educarse, etcétera, y cómo aprender, sino que al maestro le dejan ustedes
también cómo hacer, ¿no? Para que esa motivación no se pierda. Sí, y pues a veces no podemos hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, Coahuayana nos queda bien lejos de acá, de Morelia, pero procuramos estar con ellos y decirles aquí estamos, ¿no? Vamos a intentar hacer algo con ustedes y pues que sepan que ahí estamos y que cuando tenemos recursos hacemos más, cuando no tenemos pues hacemos menos, ¿no? Pero tratamos de estar con ellos allá hasta Coahuayana, que también hay niños de Guerrero, ¿no? Niños mixtecos, niños tlapanecos, niños de familias retornadas de Estados Unidos. Encontramos una diversidad, ¿no? Y como esa diversidad está presente ahí en todos los contextos. Entonces, pues a las maestras, a los maestros les da mucha alegría escuchar y pues ver que sí vamos, que nos importa. Y yo creo que lo importante ahí es muy choteado esto, pero decir, siembran la semilla sobre todo en los maestros y que continúen. Y si ven que hay un problema, pues saben que con ustedes tienen el apoyo, ¿no? Para pues, saber qué proyecto se puede hacer, si tienen algún problema con lectura, escritura, qué sé yo, ¿no? Sí, y pues son fenómenos que tienen dimensiones múltiples, ¿no? Intentamos, por ejemplo, trabajar con unas niñas con dificultades de lectura y escritura de manera muy dirigida, muy intencionada, en su comunidad de retorno, de origen, para que fueran con más elementos en sus tránsitos, porque no es una sola, un lugar a donde van, a veces van a varios, ¿no? Se mueven. Sí, jornalero, pero ¿no? Resulta muy complicado porque pues ya han olvidado, decimos nosotros, el camino a la escuela, ¿no? Han aprendido el camino al surco, les gusta más el surco, les gusta estar ahí, jugar, pues trabajar otro rato, ¿no? Estar con sus padres, no separarse de ellos. Entonces sí cuesta más trabajo y aparte pues hay otros fenómenos que inciden, ¿no? Pero precisamente a lo que te preguntaba, ¿no? Una de las preguntas era que parte de esto, si ustedes llegan y saben a esta motivación, a dar esta motivación, los niños ya tienen como dices tú, ya ven con otros lentes de qué les espera seguir haciendo trabajo en el campo y qué les espera si pueden conjuntar las dos cosas, ¿no? O sea, tener una buena educación, educarse y aparte tener el trabajo que tienen con su familia, ¿no? Sí, y pues hay contenidos que a ellos les llaman más la atención, sí. ¿no? También eso es importante, que dicen, es que yo sí quiero aprender a hacer bien cuentas, porque para poder ver cuánto me va a pagar el patrón por lo que coseche. Hay contenidos que no les llaman la atención, pero también pues ahí sí depende mucho del maestro y de los otros niños que están alrededor, ¿no? De cómo se relacionan y de los propios padres de familia, ¿no? Porque hay padres de familia que sí dicen, no, pues enséñale lo más que pueda porque nos vamos a ir, ¿no? Y hay padres que nos dicen, por primera vez yo he visto que a mis hijos los tratan con amor, ¿no? Sí. Hay maestros que son muy dedicados a pesar de que ellos también son excluidos, ¿no? Tampoco les pagan, ¿no? O sea, o tardan 6 meses. Estar en esas comunidades. Sí, son contratos temporales también los de los profesores, sí. Entonces también viven una condición complicada. Sí. Bueno, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Que con la doctora Ana María Méndez hemos aprendido de este tipo de trabajo que se hace en estos grupos. Yo no sé si es bien dicho que lo diga vulnerables, pero pues acaba de decir, pues son excluidos, finalmente están en la pobreza y tienen derechos y que de repente o no lo saben o no los exigen y hay que decirles, ¿no? Que tienen derecho y que lo pueden exigir. Pero hay que motivar, ¿no? Y yo creo que tu estudio, todo lo que tú eres psicóloga, todo lo que sabes de experiencia en educación, pues ha llevado a tener un éxito en estos programas. Pero me gustaría preguntarte más de otro gran programa donde tú has estado trabajando aquí en Michoacán y es sobre la lectura científica, que no se sale, que es lo mismo, pero aquí se puede trabajar con niños y profesores más en general, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras cuál ha sido el objetivo de la lectura científica y el avance que ha tenido esto en los últimos años. Bueno, yo más o menos participo en el programa de lectura científica desde hace unos 10 años. Es una colaboración que pues realizo como investigadora
en varias fases del programa de lectura científica que coordina el ahora Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, que comenzamos pues desde que era COECIT, luego SECTI, y ¿no? ahora ICTI, ¿no? Sí, y desde hace varios años, y ellos promueven que se lean textos de divulgación, pero también promueven la escritura de textos de divulgación con investigadores que están en distintos temas, nos convocan a escribir textos de divulgación y esos textos son los que se arma un cuadernillo y participo tanto en la evaluación de los textos de divulgación como en la capacitación de los docentes en el estado. Para cómo manejar la lectura. Cómo leer textos de divulgación. Uno diría, bueno, pues todo se lee igual, ¿no? Si yo sé leer, pues... Pero no, o sea, por más hábil que yo sea como lectora, no puedo leer un texto de física, ¿no? Así es. Muy complicado, ¿no? Un texto de preparatoria, pues sí, porque es a donde yo llegué, ¿no? Y bueno, yo un poco más, ¿no? De física tal vez, pero ya textos muy complicados, ¿no? Por más buena lectora que sea. Pero los textos de divulgación pues tienen una estructura distinta. Una micro y una macroestructura, ¿no? A nivel del párrafo y a nivel de cómo están acomodados, que hace que pues se lean de otro modo y hay que enseñar a los maestros cómo leer de ese otro modo. Pero en la lectura científica uno de las cosas más difíciles es tener autores que escriban para niños, ¿no? En Saber Más podemos tener artículos de divulgación para diferentes niveles, pero que nos escriban para que sean muy fácilmente, como dices tú, manejados por los maestros, los textos y leídos por los niños, no es tan fácil. Aquí ustedes, ¿qué programas, qué talleres hacen al respecto? Bueno, hemos diseñado y pues hemos ido modificando poco a poco estos talleres junto con autores. Por ejemplo, han participado de la UNAM, Ek del Val, que es buenísima escribiendo para niños. Ek, ¿no? Tiene un estilo muy bonito. Aparte, sus temas son agradables, ¿no? Si va a hablar de la luciérnaga, de las abejas, del gusanito medidor, ¿no? De los jejenes, ¿no? De lo que vaya a hablar. Ella es muy buena, ¿no? En escribir para niños. Entonces, por ejemplo, ellas pues aportan ideas de cómo, pero también hemos visto qué dice la literatura y la experiencia, ¿no? Claro. Hay una autora muy buena que es química, Neus San Martí, que ella ha trabajado mucho cómo formar a docentes, cómo reflexionar sobre la importancia del texto de divulgación, de cómo leer ciencia en el aula, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, pues uno puede tener muchos textos, ¿no? Por ejemplo, todos estos de ciencia que ladra, ¿no? Que son muy lindos, pero no son para niños todos, ¿no? Puede tener muchos textos en Saber Más, en Milenaria, en Cómo Ves, ¿no? En toda la oferta que haya o que pero pocos, ¿no? Pero pocos son para niñas y niños, ¿no? Sí, entonces, sí, capacitamos a los maestros y los convocamos también a ellos a ser autores, ¿no? Porque luego dicen, es que eso está muy difícil para niños, es que no los entienden. Y les decimos, ustedes pues comiencen también a ver temas, ¿no? Anímense. Y como nosotros decimos, ¿no? Escribiendo se aprende, ¿no? Sí, yo, pues si alguien escucha o ve este programa, los he invitado y digo, invítenme, yo les doy un taller de cómo escribir textos para niños de divulgación. Porque sí, pues hay especialidades, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes en Saber Más, pues tienen una amplia experiencia en capacitar, ¿no? Sí, pero mayormente, como comentaba, como son investigadores, estudiantes de posgrado, mayormente los que nos escriben, pues son textos en un nivel, sí puede ser secundaria, mayormente es bachillerato hacia arriba, ¿no? Y a la población en general, pero que tiene cierto conocimiento. Entonces, sí nos gustaría también que tuviéramos autores, invitamos, ¿por qué no?, a que nos escriban también artículos para niños, que pueden ser más simples, más cortos, pero con buen sustento, como dices tú, científico, ¿no? En particular. Por último, quisiera que nos mencionaras en breve que también estos
el trabajo de lectura científica, están traduciendo estos cuadernillos a diferentes lenguas aquí en Michoacán. ¿Podríamos comentar de eso un poco? Claro que sí, ahí es muy importante la labor de la Secretaría de Educación y de Educación Indígena en particular. El maestro Néstor Dimas ha coordinado un equipo de traductores para el purépecha, pero también coordina pues ahora los que están intentándolo en náhuatl, ¿no? En náhuatl. Entonces los de purépecha ya tienen más tiempo y esto es muy bueno porque realmente el purépecha es oral, ¿no? Hay pocas prácticas de escritura en purépecha, poco material para leer en el aula y pues de ahí que lo que nosotros encontramos hace años de que se lee poco en purépecha o se escribe poco en el purépecha, pues tiene que ver con que no hay que leer, ¿no? O sea, si no hay que leer, pues ¿para qué leemos, no? Así o sea, y es pues una lengua que se está construyendo para la escritura, ¿no? Se están generando los acuerdos básicos. Y pues el náhuatl sí tiene ya no una normativa en la escritura, ¿no? El náhuatl ya tiene más tiempo escribiéndose. Y bueno, yo creo que esto es muy bueno porque hacemos que vivan las lenguas y que vivan en la ciencia, fuera de la narrativa, que es donde han tenido como un nicho, que vivan fuera de esa narrativa que sí ha tenido, pues sí tienen escritores, pero que vivan en la ciencia, ¿no? También. Sí, y definitivamente esta entrevista para saber más nos ha llevado contigo, Ana María, a pues cómo ustedes trabajan la psicología, educación, y terminamos también diciendo que con la ciencia, ¿no? Entonces, tú haces trabajo de un gran trabajo, un gran esfuerzo de trabajar con estos grupos de infancia, de jornaleros, migrantes, etcétera, y los maestros, obviamente, escritura, lectura, y cuestiones también de, como decías tú, de sentimientos, ¿verdad? De cómo. Y finalmente, en lo que trabajas con lectura científica en el estado de Michoacán, con el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues también, ¿no? Llevar a niños, pero lectura científica. Entonces, con esto terminamos el gran interés de verdad que teníamos en entrevistarte para hablar precisamente de estos temas que, como yo comenté al principio, tampoco es fácil que alguien venga y nos hable de estos temas, ¿no? En particular. Te agradecemos muchísimo. Amigos de Saber Más, ustedes pueden también esta entrevista leerla en el próximo número, que será el número 48 de Saber Más, que corresponde a este bimestre noviembre-diciembre de 2019. Y pues los invitamos a ver más entrevistas en este canal de YouTube. Muchas gracias, Ana María. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues está la invitación a leer y a leer ciencia. Leamos, yo como siempre por ahí decimos, lee y comparte ciencia. Y también hay que verla, claro. Así es.